¿Por qué la Virgen apareció? Saludos muy especiales a todos aquellos que toman contacto con nosotros a través de este DVD. Tenemos un empeño muy grande en hacer con que todos puedan tener un acceso a esta maravilla que se llama María Santísima. María Santísima es la más bella de todas las criaturas. Dios, dice San Luis Grillón de Montfort, reunió todas las aguas y las llamó mar, y reunió todas las gracias y la llamó María. María es la depositaria de todas las gracias creadas por Dios. Todos los dones pasan por ella, así como todos los beneficios que Dios confiere a la humanidad. María Santísima es una criatura tan excelsa, tan extraordinaria, que tiene más de 1000 títulos. Entre ellas está el de que ella es la reina de los ángeles, la reina de los hombres, ella es madre de todos nosotros. Fue justamente en una situación terrible para ella, que fue la pasión de nuestro Señor en el Gólgota, en el Calvario, que nos recibió como hijos. Somos hijos de ella es nuestra madre. Además, esta reina que vive en la felicidad más extraordinaria, que vive en el más excelso de todos los cielos, a tal punto que la teología nos dice que ella participa de tan alto grado de relación con Dios, que es colocada como participante del 7º grado de la orden de la creación. Minerales, vegetales, animales, hombres, ángeles, gracia. Ella está en el 7º plano. 7º plano, que es el de la unión hipostática. Por la unión hipostática tenemos la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo unida a la naturaleza divina, a Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ella es madre de Dios. Ella es madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es madre? No es madre del cuerpo, es madre de la persona. Y la persona en nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos que es el unigénito de Dios, el Hijo eterno, el Hijo único, el Hijo unigénito del Padre. Y ella es la madre de ese Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como persona, tiene 2 nacimientos, uno en la eternidad, engendrado solo por el Padre, y otro en el tiempo. Es en la unión entre el Padre y María Santísima, que nace en el tiempo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ella desciende a la tierra, quiere entrar en contacto con nosotros, quiere ser madre nuestra, pero una madre que sabe llegar hasta nosotros, una madre que se preocupa con nosotros, una madre que tiene para con nosotros un cariño y un desvelo todo especial. Y es justamente en este momento en que Nuestra Señora toma este contacto tan solemne, tan universal, tan característicamente de madre de todos los hombres, que nosotros tenemos la alegría de entrar en contacto con todos los que nos están viendo en este momento. Ella, la Madre de Dios, Madre de los hombres, se apareció en Fátima el día 13 de mayo de 1917 a 3 pastorcitos. Y a partir de ahí hubo una serie de otras apariciones y aún prometió una 7ª. En todas esas apariciones, ella nos trae un mensaje al cual no podemos ser indiferentes a lo que ella vino a traernos. Y ese es nuestro empeño en este momento, de transmitir cuanto sea posible, cuanto nos incumba, cuanto el tiempo nos permita, transmitir todas estas maravillas que la Santísima Virgen vino trayéndonos. Sus advertencias, sus invitaciones, sus dones, todo lo que pasó en Fátima. Nosotros queremos hacer que participen de una manera virtual, por así decir, penetrando en esta pantalla
y viviendo aquellos momentos tan felices para la humanidad, momentos en los que Nuestra Señora descendió personalmente a la tierra para tomar contacto con nosotros. Vamos entonces a entrar en el análisis de estas maravillas, entrar en la transmisión de estas maravillas a todos ustedes. Les deseo toda especie de gracias durante este periodo que permaneceremos juntos contemplando todos estos datos que la historia nos relata y que hace llegar hasta nosotros. Es verdad que casi un siglo nos separa de estos acontecimientos que hoy trataremos, pero estos aún están en nuestro recuerdo, aún están próximos a nosotros, a pesar de los años. 80, 90 años no significan nada cerca de lo que de hecho este acontecimiento significa para nosotros. Pasamos de siglo, inclusive de milenio, estamos ya a 8 años de este nuevo milenio, el tercer milenio. Y entre tanto, estos hechos sucedieron en la segunda década del siglo pasado. Nosotros hoy debemos hablar de Fátima, el Rosario y Fátima. Fátima es una devoción muy particular de los heraldos del Evangelio. Ellos llevan por el mundo esa imagen peregrina que fue bendecida en cierto momento, en el año 2001, por su santidad el Papa Juan Pablo II, de tan feliz memoria. Él tuvo esa caridad de dar a esta imagen una bendición muy especial y recorre hoy muchos hogares a lo largo y ancho del mundo. Son más de 70 naciones donde los heraldos están instalados y en estas 70 naciones los heraldos hacen recorrer esta imagen que apareció. Según describe Lucía, apareció de una manera muy similar a la que los heraldos conducen como peregrina. Nuestra Señora, cuando apareció en Fátima a los 3 pastorcitos, ella vino en persona. Ella quiso hablar directamente a los hombres. En aquella época, los acontecimientos mundiales hacían entrever lo que sería la triste historia contemporánea. Nosotros estamos en este momento puestos frente a una perspectiva terrible. En este momento estamos con una crisis financiera que es un verdadero tsunami económico que está esparciéndose por el mundo entero. Estamos con una amenaza de progreso nuclear aquí, allá y acullá, no para el bien de la humanidad. Un progreso nuclear que nos amenaza de una manera muy especial en lo que dice a nuestra propia subsistencia. Y en aquel tiempo, de un lado, había un progreso material casi ilimitado, a la par de una decadencia de costumbres como nunca antes se había visto. No es la decadencia de costumbre que vemos hoy, porque hoy en concreto la decadencia es mucho, mucho mayor que en aquellos tiempos. De otro lado, había guerras y convulsiones sociales de proporciones apocalípticas. La Primera Guerra Mundial fue un ejemplo de esa realidad ampliamente superada por la Segunda Guerra Mundial después y por todo lo que vino como consecuencia. Nuestra Señora es madre. Nuestra Señora es madre de misericordia. Nuestra Señora es madre de bondad. Nuestra Señora es madre de los hombres. Ella, en cierto momento, en el Calvario, nos recibió como hijos. Fue una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su paso de este mundo para los umbrales de la muerte. Él quiso pasar por la muerte para redimirnos y antes de eso pronunció 7 palabras, pues una de esas palabras fue decirle a San Juan y a Nuestra Señora que allí se encontraban al pie de la cruz: Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y ella, que ya era nuestra madre, porque una vez que engendró al Redentor, ya se encontraba en la condición de madre nuestra. Ella que ya poseía, por así decir, en los horizontes de la eternidad, el título de Madre Nuestra,
recibió oficialmente de los labios de su propio Hijo, que es Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, ese título de Madre Nuestra. Y tomó ese título a serio y nos trata con todo cariño, con toda benevolencia. El propio demonio va a declarar a lo largo de la historia que tiene más miedo de un suspiro, de un pestañear de Nuestra Señora por cualquier alma, que de las oraciones de todos los bienaventurados, de todos los ángeles que están en el cielo. ¿Por qué? Porque el instinto materno de ella, el sentido de madre que ella posee y el cariño con que ella trata a cada uno de nosotros es tal que nada lo puede superar, ni siquiera la suma de todos los bienaventurados y de todos los ángeles supera el cariño que ella nos tiene. Ella es madre, enterísimamente madre. Algunos autores llegan a decir que si nosotros sumásemos todo el cariño, todo el afecto, todo el empeño que todas las madres desde Eva hasta la última de las madres tuviesen por un solo hijo, no daría ni de lejos lo que es el afecto de Nuestra Señora, la consideración, el amparo, la protección, el deseo de ayudar que tiene Nuestra Señora por cada uno de nosotros. Nuestra Señora es madre, y ella como madre solícita y afectuosa quiso evitar los males que vendrían por delante. Quiso que fuésemos amparados de tal forma que fuésemos protegidos de todo aquello que vendría. Y por eso se tomó el trabajo de ella misma, en persona, descender del cielo. ¿Con qué intención? Cuando una madre toma esa deliberación, estando ella en el cielo, y desciende a la tierra, ¿qué quiere ella? Ella quiere entrar en contacto con sus hijos. Quiere alertar a sus hijos, no solo a este o aquel, sino a todos sus hijos, a la humanidad entera, para los riesgos que la humanidad corría si continuase en las vías tortuosas del pecado. Pecado, pecado, peccatus quis intelligit. ¿Quién puede entender el pecado? El pecado es lo más opuesto a Dios. No hay nada en todo el orden de la creación que sea más extraordinariamente lo opuesto a Dios que el propio pecado. Y entre tanto, nosotros no comprendemos el pecado, porque claro, después de todos los beneficios, después de todos los dones, después de todo lo que Dios hace por cada una de sus criaturas, especialmente por nosotros, criaturas humanas, Él, que resuelve enviar a su Hijo único y unigénito desde toda la eternidad, engendrado por Él, a este Hijo nos envía para encarnarse. Y si fuese solo asumir nuestra condición humana, no. Él asume la condición humana en estado padeciente para poder sufrir, porque Él quería sufrir por nosotros. ¿Y qué tormento sufre? Nosotros muchas veces consideramos ese gran tormento, y de hecho es real, es un tormento enormísimo, es el tormento de la cruz, el tormento del Calvario, el tormento del Gólgota, el tormento, la cruz a cuestas en su vía sacra, el tormento de la flagelación. Todo eso nos hiere cuando lo consideramos de cerca, cuando lo analizamos con coraje y de frente. Sin embargo, este no fue el mayor tormento. El mayor tormento está declarado por San Juan Evangelista en su Evangelio, en el primer capítulo, en la apertura de su Evangelio, en sus primeros versículos, en que San Juan dice: Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esta herida de alma, esta dilaceración por la cual pasa alguien que quiere donar algo, quiere hacer un bien y es rechazado. Esto es terrible. Esto es tremendo. Una dona de casa, cuando
faz bolo. Una dueña de casa cuando hace una torta, la torta favorita de su historia culinaria, es la mejor de sus tortas. Ella tiene el placer, tiene la alegría de ver que los otros aceptan aquello que ella está ofreciendo. El placer que ella tiene en ofrecer, el placer que ella tiene en ver que comen con gusto aquello que ella hizo, y la amargura que ella siente cuando alguien rechaza o le hace una crítica. Ahora bien, con nuestro Señor no hubo un puro y simple rechazo. Simples. É o povo dele. Es su pueblo, es su nación, es la humanidad que Él quiere redimir. Esa humanidad lo rechaza. Y esto fue un tormento. Todo esto constituye un sufrimiento extraordinario que Él quiso Ele pasar porque porque Él vino a indicarnos los medios de salvación. Ahora bien, Nossa Senhora Nuestra Señora viene para darnos una noción clara de claro, todo esto que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, e ela vem nos y ella viene a indicarnos los medios de abrazar todos estos sufrimientos que fueron realizados en el Calvario, todos estos sufrimientos que fueron asumidos por nuestro Señor Jesucristo. ela vem Ella viene para darnos un medio de aprovechar esto de una manera muy especial. ¿Cómo? Ella nos dice en su aparición la recitación del rosario, la práctica de los primeros sábados y la devoción a su Inmaculado Corazón. nisto está mais En esto hay además un llamado extraordinario para que aprovechemos al máximo de todo aquello que la providencia puso a nuestra disposición cuando el Padre resolvió enviar a su Hijo e resolveu fazer com y resolvió redimirnos por Él, e e infelizmente la humanidad fue dejando esas vías y fue rechazándolo, como también também en tiempos de su propia encarnación Él fue rechazado. Rechazado solo en aquel tiempo, rechazado, como dice Nuestra Señora, con otras palabras, en el comienzo del siglo pasado. La primera aparición. En Fátima había 3 niños que eran unos primores, portuguesitos llenos de inocencia, llenos de fe. Un niño, Francisco, y 2 niñas, Lucía y Jacinta. Los 3 estaban jugando y de repente ven un resplandor que parecía un relámpago, y quedaron sorprendidos por ese resplandor tan intenso y fuera de lo común. Inmediatamente miraron para el cielo, luego para el horizonte, después se miraron entre ellos y quedaron mudos, atónitos. ¿Qué sería aquello? Lucía, siempre con cierta voz de dominio, era la mayor, inmediatamente lanzó su determinación. Volvamos a casa, que puede venir tormenta. Jacinta, en su inocencia y siempre flexible, dijo: pues sí, volvamos, vamos. Entonces reunieron el rebaño, porque estaban ahí los corderos esparcidos en el campo. Reunieron el rebaño y empezaron a volver. Cuando estaban más o menos a medio camino entre el monte que habían dejado y una encina grande que tenían al frente, otro relámpago, otra luz. Y ahora el susto fue mayor. ¿Qué está pasando? Apuraron el paso y continuaron a descender con más prisa. Ni bien llegaron al fondo de la cueva, pararon y, confusos y maravillados, a corta distancia de ellos, sobre una encina,
les aparecía la Madre de Dios. Según las descripciones de Lucía, dice ella que era una señora vestida toda de blanco. Hace una comparación: más brillante que el sol y esparciendo una luz más clara, más intensa que... ¿Qué podría usar una niña de aquel tiempo como imagen? Usar como imagen. Un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardientes. Esa fue la imagen que ella dio. Que ela dá. Otros dirían, parecía el Koh-i-Noor, todo lleno de luz. El semblante de Nuestra Señora, según lo describen los niños, era de una inenarrable belleza, ni triste ni alegre, sino serio, tal vez con una expresión suave de una ligera censura. ¿Cómo se pueden describir los pormenores de los trazos fisionómicos de Nuestra Señora? ¿De qué color serían sus ojos, sus cabellos? Lucía nunca supo decirlo al detalle, porque me imagino que no era fácil contemplar esa mirada sin perder el tino. Por más que Por más que la mujer tenga una capacidad aguda para describir ciertos detalles, por más que la mujer sea más capaz que el hombre para captar ciertos matices, en aquel momento los niños estaban arrebatados, porque encontrarse con Nuestra Señora sobre una encina, parada allí y mirando para los tres. Lucía nunca supo decir exactamente cómo eran esos detalles. Empero, algo al respecto del todo, ella guardó, do que más que el propio Francisco y que la propia Jacinta. ela diz que o vestido Ella dijo que el vestido era albísimo, albísimo, y la comparación que a ella le resulta más fácil para dar una idea es que era tan albo que era más blanco que la propia nieve. Se parecía a una tela de luz. Imagínense si con hilos de luz se pudiese hacer una ropa uma roupa que era la que Nuestra Señora vestía. Tenía las mangas relativamente estrechas y era cerrado en el cuello. Nossa Senhora Nuestra Señora tenía que aparecer así, com con una ropa que indica bien el recato, indica bien el modo ideal de vestirse. de vestir-se. E Por lo tanto, realzando mucho más la cabeza que, do que desgraciadamente, ciertas modas de hoy en día que procuran realzar, eso sí, la silueta del cuerpo. No era lo que sucedía con Nuestra Señora según describe Lucía. Al contrario, estaba con mangas relativamente estrechas estreitas, mas o y el vestido era cerrado hasta el cuello y le llegaba hasta los pies. Los pies estaban envueltos por una tenue nube y mal se veían los pies rozar en lo alto de la encina. El manto cubría a Nuestra Señora desde la cabeza y era también blanco. Tenía una fina orla de oro del mismo largo que el vestido y envolvía prácticamente todo su cuerpo. Lucía nos va a decir que las manos de Nuestra Señora estavam juntas e que ela estaban juntas y en oración, apoyadas en el pecho. e da direita Y de la derecha pendía un lindo rosario de unas cuentas relucientes como perlas y terminaba con una crucecita vivísima de luz plateada. El único adorno que Nuestra Señora traía sobre sí era una cadenilla de oro medio brillante que pendía sobre el pecho peito y llegaba prácticamente hasta la cintura, até a cintura de la que colgaba una pequeña esfera de oro extrema. también refulgente. Esta esfera bien puede significar toda la opinión pública, las almas
las mentes, Nuestra Señora pudo Nossa Senhora aí haber colocado allí este adorno para simbolizar la opinión pública. Ella es reina de la opinión pública. ela En esa cadenilla y en esa esfera está simbolizada toda la humanidad que pende y depende de ella. tudo depende dela. Todos nosotros le debemos a ella A la gran dádiva de ser nuestra intercesora. Quizá un día se pueda asistir possa con alegría com alegria a la proclamación del dogma de la mediación universal de ella. Es algo que no debe salir de nuestro horizonte y de nuestras oraciones. Mas diz Lucía nos dice que eles que ellos tres estaban tan cerca, que que estaban dentro de la luz que envolvía a Nuestra Señora. Entonces no saben bien si esa luz envolvía a Nuestra Señora o si esa luz emanaba de dentro de Nuestra Señora, de la persona de Nuestra Señora. de Nossa Senhora. Ellos se encontraban más o menos a 1,5 metros de distancia, más o menos, E y oyeron que ella les decía algo. Ella ahí por primera vez abrió las manos comunicándoles una luz tan intensa reflexo que como un reflejo que salía de sus manos y que penetraba en el pecho de cada uno de los niños en lo más íntimo del alma, e y hacía com que como que ellos se viesen propiamente en Dios. elas próprias em Deus. E Y esa luz era más clara que el mejor de los espejos. o melhor dos espelhos. Pasados los primeros momentos de arrebatamiento, Nuestra Señora dijo: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Veamos bien de cerca lo que Nuestra Señora quería decir. Nossa Senhora queria Ella quería darnos la idea de que inclusive para acabar con la guerra, evitar una catástrofe, inclusive ahí vale la oración. Y vale la oración que es elevadísima, que es el rosario, como tendremos oportunidad de comentar. Después de haber dicho esto, Nuestra Señora comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al levante, hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. La luz que envolvía a Nuestra Señora iba abriendo un camino a través de los astros, motivo pelo qual motivo por el cual los niños a veces decían que diziam que vimos abrirse el cielo. Después de que la aparición terminó terminou. en el infinito del firmamento, los tres niños permanecieron en silencio y pensativos, contemplando largamente el cielo, y poco a poco fueron despertando de aquel estado de éxtasis que los había sobrecogido repentinamente e inesperadamente. Ao redor Alrededor la naturaleza volvía a ser lo que era antes. El sol continuaba tal cual, con su calor, con sus rayos sobre la tierra, el rebaño esparcido, umas las ovejas echadas a la sombra, otras comiendo un poco de pasto. Todo era tranquilidad en aquella sierra desierta. Entonces tenemos esta maravilla que nos describen los tres niños y tenemos este contacto por esta descripción con Nuestra Señora. Yo por lo menos, cuando me manifiesto dentro de todo este ambiente de Fátima, cuando visito Fátima, cuando tomo conocimiento de Fátima, me siento dentro de la misma atmósfera de los niños en aquel momento. Y yo quisiera al menos poder transmitir por medio de palabras y por medio de estas imágenes, yo quisiera transmitir en lo profundo de cada uno y de cada una que en este momento nos asisten, uma que nesse momento esta experiencia mística de lo que es Fátima, de lo que fue el hecho de que Nuestra Señora haya descendido a la tierra.
Segunda aparición. Estamos en Portugal. Portugal allá por el año de 1917. Portugal en aquel tiempo era un país muy diferente de lo que es hoy. Mucho más pobre, mucho más orgánico, mucho más campestre de lo que es hoy. Y estamos en el mes de junio, mes de verano. Estamos en el día 13 de junio de 1917. Ese día fue el día marcado por Nuestra Señora para su segunda aparición. Los 3 niños se encontraban en la cova de Iría, donde ya esperaban nada más, nada menos que 50 curiosos entre hombres y mujeres. Claro, una noticia de esas, de que Nuestra Señora estaba apareciendo. Por menor que fuese la ciudad, debería atraer a estos y aquellos. Y la curiosidad es un don de Dios por un lado, pero es un peligro por otro. Si bien que de un lado se afirme que la curiosidad es la madre de todos los vicios, también se dice que la curiosidad es el principio de toda sabiduría. Querer saber, querer conocer, querer entrar en contacto con Nuestra Señora. Y fue lo que aconteció con estas 50 personas que fueron a Cova de Iría. Estaban allí hombres y mujeres, e inmediatamente antes de que Lucía hablase con Nuestra Señora, algunos observaron que la luz del sol languideció. A pesar de que el cielo estuviese sin nubes, otros decían que el tope de la encina, que estaba cubierto de brotes, pareció curvarse como si soportase un peso. Y también, según otro testigo visual, los circunstantes habrían oído algo a la manera de una voz muy fina como el zumbido de una abeja. La hermana Lucía, a su vez, porque todas estas descripciones son hechas por personas que estaban allí, mas Lucía describía lo acontecido diciendo que después de rezar el rosario, Jacinta, Francisco y ella, junto con las personas presentes, Lucía dice que vieron de nuevo el reflejo de la luz que se aproximaba. Y ellos llaman a esa luz, tal vez por una imprecisión del lenguaje infantil, de relámpago. Debía ser algo a la manera de un relámpago, pero muy especial. Enseguida Nuestra Señora aparece sobre la encina, tal cual como había sucedido el 13 de mayo. Nosotros estamos el 13 de junio. Y fue en el momento en que dijo estas últimas palabras que Nuestra Señora abrió sus manos y comunicó por segunda vez el reflejo de la misma luz, tal cual fue en la primera aparición. Y en esa luz, ella nuevamente declara que los 3 que se veían como inmersos en Dios, sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba para el cielo. Y Lucía dice que ella estaba en la que se esparcía sobre la tierra. Ya es un profetismo simbólico de que los 2 irían para el cielo y que ella quedaría en la tierra para cumplir una misión. Al frente de la palma derecha de Nuestra Señora estaba un corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él. Todos los espinhos. Esto era en la mano derecha de Nuestra Señora. Y los niños se dieron cuenta que se trataba del Inmaculado Corazón de María, que ultrajado por los pecados de la humanidad, pedía reparación. Si hoy Nuestra Señora apareciese en Fátima con su corazón circundado de espinas, ¿cuántas espinas más tendría este corazón? ¿Cuántos tormentos más estarían significados por las simbólicas espinas que envolvían su corazón? Podemos preguntarnos, cabe también aquí, y yo hago esto conmigo mismo, que cada uno que me oye
Cada una que me oye, piensen un poco. ¿No habré yo colocado una espina en ese corazón? ¿No habré hecho feito como místicamente, simbólicamente, sangrar ese corazón tan puro, tan inmaculado, tan virginal, tan casto, tan angélico, tan íntegro, tan honesto, tan derecho, tan virtuoso? não terei? ¿No habré puesto yo una espina allí? Me corresponde un examen de conciencia. Cabe-me Me corresponde pensar un poco si yo estoy dando todo lo que Dios quiere de mí. Me corresponde pensar si con mis miserias yo no ofendí ese inmaculado corazón. e Y si así fue, ¿no será el caso que yo piense un poco en alguna reparación que pueda hacerle a ese corazón tan dulce, tão doce. tan maternal, tan acogedor y tan dispuesto a sufrir por mí? Es bien el momento, y los niños percibieron eso, que este corazón pedía reparación. Poco a poco, la visión se fue desvaneciendo delante de la mirada tan maravillada, tan amorosa de esos tres pastorcitos, y la señora, siempre llena de luz, comenzó a elevarse por encima del arbusto y subiendo suavemente por la luminosa senda que el incomparable brillo de ella parecía abrir en el firmamento, y se retiró con una mirada arrebatada. Los videntes iban acompañando y, claro, los circunstantes vieron a los tres niños moviendo el cuello, moviendo la cabeza. Ellos miraban y no veían nada, pero en todos aquellos movimientos percibían que algo estaba sucediendo. Y Lucía gritó entonces a todos los que estaban allí: «Si la quieren ver, mírenla, allá va». Algunos que se hallaban más próximos notaron que los brotes altos de la encina estaban inclinados en la misma dirección señalada por Lucía, como si las ropas de Nuestra Señora estuviesen rozándolos cuando ella partió de allí y los hubiese arrastrado y tumbado. Solo después de algunas horas, é que estos brotes todos retornaron a la posición normal. Desaparecida la visión por completo, Lucía exclamó: «Listo, ahora ya no se ve más nada, ya entró en el cielo, ya se cerraron las puertas». El público allí presente, aunque no hubiese visto a Nuestra Señora en ningún momento, se dio cuenta que allí acababa de suceder algo extraordinario y sobrenatural. Algunos fueron hasta la encina para retirar algunas ramitas, algunas hojitas de su copa, pero fueron advertidos por Lucía para que cogiesen apenas las de abajo, las que Nuestra Señora no había tocado. En el camino de regreso a casa, todos iban rezando el rosario en honor de la Virgen. Claro que había sido maternal por aparecerle a ellos tres y además hacerle sentir de alguna manera su presencia a todos los que estaban allí en el entorno. E aí nós temos Ahí tenemos el final de esta segunda aparición que se dio en junio. Tercera aparición. Nossa Senhora Nuestra Señora debería aparecer una tercera vez, y en un mes más caluroso aún que junio, julio. Y el 13 de julio de 1917 sería viernes, el día en que se daría la tercera aparición. Y Lucía, que que hasta la tarde del día anterior estaba decidida a no ir a la cova de Iría, quando
Cuando se aproximó la hora en que debían partir, se sintió de repente impulsada por una fuerza que ella no supo decir bien qué era y de dónde venía, cómo era, y ella no pudo resistir, no pudo resistir. Y fue a hablar con los primos. Encontró a los primos Jacinta y Francisco en su cuarto, de rodillas, os dois meninos. llorando y rezando. E Lucía les dijo, diz a eles: ¿y entonces? ¿No van? Ya es la hora. Y los dos primos, con lágrimas en los ojos, con la faz bañada en lágrimas, dicen, sin ti, sem ti, nosotros no nos atrevemos a ir. Anda, ven con nosotros. Lucía dijo, pues sí, vamos ya. Y los tres se pusieron entonces en camino. Cuando llegaron al lugar de la aparición, se impactaron con la multitud reunida. Porque la noticia había corrido por todos lados y nada más que de aquellos 50 de la segunda aparición, la aparición anterior, como ya describimos, descrevemos, nada más que estaban allí 2.000 personas para presenciar el extraordinario acontecimiento que se daría. Marto, que es el padre de Francisco y Jacinta, en el momento en que Nuestra Señora apareció, dice que una nubecita agrisada flotó sobre la encina. El sol disminuyó un poco su brillo, quedó un poco turbio e y un viento fresco comenzó a soplar. Mes de julio, ¿eh? Mes de julio, rarísimo, rarísimo. Un viento fresco en esa época. Y un profundo silencio del pueblo. Ese silencio, y aún más en medio del campo, permitía oír un leve susurro como de una mosca en un cántaro vacío. Y entonces es la hermana Lucía que narra lo que aconteció. Ella dice que vieron un reflejo de la luz que ya conocían de las 2 veces anteriores, duas vezes anteriores. y enseguida Nuestra Señora apareció sobre la encina. Ahí hicieron una serie de pedidos de parte de varias personas, porque claro, los niños fueron a cada paso de su existencia después de lo que había sucedido en la primera y segunda aparición, claro. Las personas comenzaron a interesarse por sus quehaceres, sus dramas, sus necesidades, Dramas por suas necessidades y creyeron que de hecho se trataba de una aparición de Nuestra Señora. Y entonces por eso cercaban a los pobres niños y comenzaron a pedir, Lucía, pídame esto. Francisco, dígale tal cosa. Francisco decía, pero yo no consigo hablar, quien habla es ella. Y así, Lucía quedó con un encargo no pequeño. Nossa Senhora disse: Nuestra Señora le dijo a los niños que era necesario rezar el rosario, porque ella quería que ellos obtuviesen gracias durante aquel año, y continuó diciéndoles, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hicieres algún sacrificio, oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Ahí está Nuestra Señora una vez más haciendo mención de los pecados, dessa questão de nuestros pecados, do pecado nosso, do pecado del pecado que se cometía en aquellos tiempos, es verdad, pero al día de hoy los pecados disminuyeron, ou nós podemos o podemos decir que muy por el contrario, el mar de pecados no hizo sino aumentar. e hoje Y hoy podemos decir que estamos en un océano de pecados. e nós Y debemos tener presente que Nuestra Señora no se dirigía solamente a los pastorcitos. Ella también se dirigía a nosotros. pedindo a nós
y se dirigía con este empeño de reparar su inmaculado corazón, rezar el rosario y hacer este pedido. Ahí viene la primera parte del secreto. Nós Vamos a oír lo que Lucía nos dice. Al decir las últimas palabras, Nuestra Señora abrió de nuevo las manos, como en los 2 meses anteriores, y nuevamente el reflejo de aquellos rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego, dicen los niños. Sumergidos en ese fuego estaban los demonios, las almas como si fuesen brasas transparentes, negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que salían de ellas mismas, juntamente con nubes de humo, cayendo por todos lados, semejante al caer de las llamaradas de los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Aí, como deparar desta vista, Lucía, que al depararse con esta visión, suelta entonces un ay. Ai. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero incandescentes como negros carbones en brasa. Ahí está, vemos tan claramente en esta aparición, la existencia del infierno. Disse em Se dice en Mariología, de Mariam nunquam satis. Pues yo también diría que recordar la existencia del infierno nunca está de más, nunca está de más. Y es lo que Nuestra Señora hace a estos pastorcitos. ¿Qué querría Nuestra Señora con esta manifestación, con esta revelación de un secreto que está fuera del alcance de nuestras vistas? ¿Quién de nosotros vio el infierno? ¿Quién de nosotros vio al demonio? propriamente, ¿Quién de nosotros vio toda la maldad del demonio como la describen esos niños? Y entre tanto, Nossa Senhora Nuestra Señora juzgó que esto era benéfico para el alma de los niños. Nuestra Señora quiso formar a estos niños y quiso atraerlos más para sí. Y un modo de atraerlos fue mostrarles el infierno. Nossa Senhora foi a Santíssima Virgem mostrar às crianças o inferno. Para darles a ellos una muestra de la seriedad de la vida. Por eso dice la Escritura, medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. Si meditamos sobre la muerte, sobre el juicio, sobre el cielo, sobre el infierno, estamos munidos de todos los medios, de todas las armaduras para no caer en el infierno. Pelo contrário, Al contrario, si dejamos de lado el pensamiento de nuestros últimos acontecimientos, nós ahí estamos amenazados. Mas En esta aparición, Nuestra Señora les da como una segunda parte del secreto. Es un anuncio del castigo y los medios para evitar ese castigo, porque los niños quedaron asustados y como estaban queriendo pedir socorro, ellos dicen, especialmente Lucía, que levantaron la vista para Nuestra Señora como que pidiendo clemencia, y Nuestra Señora dijo a los niños, con bondad y tristeza, visteis el infierno para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieren lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor.
Cuando viereis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os dará de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir que esto suceda, yo mismo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará, Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Y esta era la parte del mensaje conocido hasta el día 13 de mayo del 2000, en que el Papa Juan Pablo II creyó oportuno comunicar la tercera parte del secreto. Y aquí viene ahora la tercera parte del secreto. Después de las dos partes que ya expuse, dice Lucía, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más arriba, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, que al destellar despedía llamas que parecía que iban a incendiar al mundo, pero se apagaban al contacto del brillo que de la mano derecha despedía Nuestra Señora a su encuentro. Dice Lucía, el ángel, señalando con la mano derecha para la tierra, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa que es Dios algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando le pasan por delante un obispo vestido de blanco, y tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Varios otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subían una escabrosa montaña encima de la cual había una gran cruz de troncos toscos como si fuera de cáscara de alcornoque. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, abrumado de dolor y pena, y orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y varias personas seculares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los brazos de la cruz habían dos ángeles, cada uno con un regador de cristal en la mano, y en él recogían la sangre de los mártires, y con él regaban las almas que se aproximaban a Dios. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Cuando rezareis el rosario, decid después de cada misterio: oh mi Jesús, perdonadnos, libradnos del fuego del infierno, llevad al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. Se siguió un instante de silencio y Lucía preguntó: ¿vuestra merced no quiere más nada? Nuestra Señora respondió: no, por hoy no quiero más nada. Y como de costumbre comenzó a elevarse en dirección al levante hasta desaparecer en la inmensa distancia del firmamento. Entonces se oyó, según el propio señor Marto, una especie de trueno que indicaba el fin de la aparición. Y así, pidamos a la Santísima Virgen que interceda junto al Sagrado Corazón de Jesús y que obtenga de él las mejores gracias, los mejores dones que son indispensables para enfrentar el futuro que viene. Vivimos en una época llena de tramas, llena de complicaciones, llena de amenazas, y es necesario que Nuestra Señora nos ampare. Por eso, pidamos a ella que interceda junto al Sagrado Corazón de Jesús, obteniendo de él
toda especie de protección. Poniendo en práctica los pedidos de la Virgen. Pero Fátima es un lugar donde Nuestra Señora no solo se dirigió a la generación de inicios del siglo XX, sino sobre todo a nosotros que vinimos después, y en la medida que las décadas fueron pasando y el segundo milenio agonizando en medio de aprehensiones, tragedias, las palabras proféticas de Nuestra Señora tomaron más realidad, parecen dichas para nuestros días, para nuestra patria, para cada uno de nosotros, para todos los que nos asisten en este momento. ¿Qué vino la Santísima Virgen a anunciar a la humanidad pecadora? ¿Qué vino a implorar? Dios hace presidir sus grandes intervenciones de la historia por numerosas y variadas señales. Con frecuencia se sirve de hombres de virtud insigne para transmitir a los pueblos sus advertencias o predecir acontecimientos futuros. De este modo fue que procedió el Padre Eterno en relación a la venida del Mesías, su Hijo unigénito encarnado. Aquel hecho de tan gran magnitud y en torno del cual gira la historia de toda la humanidad, exigía una larga y cuidadosa preparación. Así fue él preanunciado durante muchos siglos por los profetas del Antiguo Testamento, de tal forma que por ocasión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo estaba maduro para la venida del Hijo de Dios, la venida del unigénito de Dios al mundo. Hasta dentro de los paganos, muchos esperaban alguna cosa que diera solución a la crisis en la cual ellos se encontraban inmersos en sus problemas. Casi que se podría afirmar con toda seguridad que cuanto más importante era el acontecimiento previsto, tanto mayor era la grandeza de las señales que precedían esos acontecimientos. La autoridad de los que anuncian este acontecimiento, también el tiempo de espera, todo esto son factores, constituyen factores importantísimos. Es fácil, a la luz de esta regla, evaluar la importancia de las previsiones que Nuestra Señora hizo en Fátima, pues no es un ángel que vino a decirnos algo. No es un bienaventurado, es la Madre de Dios y Madre nuestra. Como madre solícita y afectuosa, Nuestra Señora quiso evitar todos esos males a sus hijos y por eso ella descendió del cielo a fin de que, casi que por así decir, abrazar a la humanidad. Ella vino a cubrir a la humanidad con su manto de misericordia, con su manto de bondad. Y así, ella quería que los riesgos que la humanidad estaba corriendo fuesen retirados, todos esos riesgos de dentro de las vías tortuosas del pecado. Y por eso ella vino a indicar los medios de salvación. ¿Cuáles? El rezo del rosario, la práctica de los primeros sábados que conquistan de Nuestra Señora no solo la bondad que ella nos ofrece, sino que conquistan nuevos dones. Ella promete sacarnos del purgatorio el sábado, por el hecho de nosotros estar realizando este sábado. Ella promete hacer con que muramos en gracia de Dios. Y por eso, la práctica del rosario y la práctica de los primeros sábados, ella nos las ofrece para evitar que nos matemos por estas catástrofes todas que acontecieron ya en el siglo pasado y que tal vez vengan a acontecer mucho en este nuestro siglo. Entre tanto, hay algo de mucha importancia primordial que motivó a la Madre de Dios a transmitir sus mensajes a los tres pastorcitos. Es el anuncio de la victoria de ella sobre el imperio de Satanás, o sea, el reino de María previsto por tantos santos, especialmente por San Luis Griñón de Montfort. En este fin de milenio que asistimos, en este inicio de milenio que estamos viviendo,
hay pecados horribles. horríveis. Y tenemos, en medio de toda esta tragedia, la celestial promesa de Nuestra Señora que nos debe dar deve nos dar esperanza. Para que nuestros ojos puedan contemplar el mediodía de ese sol, el triunfo del Inmaculado y Sapiencial Corazón de María, cuya aurora comenzó a despertar en Fátima el 13 de mayo de 1917, la Virgen nos indicó un camino. Si hiciesen lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Entre tanto, surge para nosotros una dificultad. É que os pedidos Es que los pedidos de Nuestra Señora no fueron atendidos. Los hombres continuaron a pecar en progreso asustador. ¿Qué razones tendremos para creer que Nuestra Señora dará cumplimiento a esa promesa que ella hizo? Las propias palabras de ella. Pues Nuestra Señora solo pone condiciones para evitar los castigos, no sin embargo para hacer triunfar su corazón inmaculado. En cuanto a eso, el texto del mensaje no deja dudas. Después del anuncio de una cadena de calamidades que vendrían para la humanidad, caso ésta no se convirtiese, Nuestra Señora concluye categóricamente, sin colocar condición alguna: por fin, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Cómo se llegará a ese triunfo, a esa victoria final sobre el pecado? No sabemos. Ni parece haber sido revelado por la Madre de Dios, por lo menos no nos consta en lo que conocemos. Apenas es seguro de que todos los que atendieren sus pedidos se salvarán y muy posiblemente serán llamados a participar del magnífico triunfo de la Reina del Universo, y es para estos acontecimientos gloriosos anunciados por Nuestra Señora que nós que invitamos a todos aquellos que nos asisten, y que las palabras llenas de dulzura de la Virgen Clementísima penetren como bálsamo de esperanza en el alma de cada uno de los que nos asisten, de modo a poder decir dizer con el salmista: levanté mis ojos para ti que habitas en los cielos. Así como los ojos de los siervos están fijos en las manos de su Señor, y como los ojos de la esclava en las manos de su señora, así nuestros ojos están fijos en el Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Cuarta aparición. Vamos a entrar en la cuarta aparición una vez que ya tuvimos oportunidad de palpar, de revivir las tres anteriores. Esta cuarta aparición se va a dar en el mes de agosto de 1917. Se aproximaba el día en que los pastorcitos estarían nuevamente con Nuestra Señora en los días 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, debería ser 13 de agosto. Sin embargo, ¿quién puede explicar esos obstáculos puestos por las manos humanas? A veces, con intervención de demonios puede suceder. Pues estamos en esa dependencia de factores externos a todo lo que nosotros queremos. A veces sucede que tenemos un empeño enorme de querer tocar por una vía, que es una vía sobrenatural, a veces inspirados por la gracia, por ángeles, y nos ponemos a camino, y entre tanto, obstáculos. La providencia permite obstáculos, y es por eso que nosotros debemos rezar para pedir fuerzas en el momento de la tentación, en la hora de las provaciones, porque siempre ellas vienen. ¿Qué sucedió? Fueron secuestrados los niños. Los niños fueron secuestrados, pasaron 3 días bajo la vigilancia de un administrador de Orén, que a todo costo quería arrancar el secreto de los niños. Por eso, los 3 no pudieron comparecer a la covaduría en el momento en que se daría la aparición de Nuestra Señora,
el día 13. Estaban prácticamente presos. Según el testimonio de varias personas que fueron al lugar, ellos dicen que hubo un trueno después del mediodía, seguido también de un relámpago acostumbrado, y notaron una nubecita muy leve, blanca, que voló unos minutos sobre la encina y después retornando y desapareciendo. Las fisonomías de los que estaban allí en aquel momento brillaban, según cuentan, con los colores del arco iris. Los árboles no parecían tener ni ramas ni hojas, sino flores. El suelo, las personas, las ropas eran de los colores del arco iris, con todos sus matices. Nuestra Señora ciertamente debió haber ido, pero infelizmente no pudo encontrar a los pastorcitos. Vamos a detener nuestra atención a lo que nos cuenta Lucía al respecto de la cuarta aparición, porque no se dio en el día 13, ella se va a dar el día 15. Dice Lucía: andando con las ovejas en la compañía de Francisco y su hermano Juan en un lugar llamado Baliños, y sintiendo que alguna cosa de sobrenatural se aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra Señora nos podía parecer y teniendo pena de que Jacinta se quedase sin verla, pedimos a su hermano Juan que la fuese a llamar con toda urgencia. Entretanto, vi con Francisco el reflejo de la luz a la que llamábamos de relámpago, y llegada Jacinta, un instante después, vimos a Nuestra Señora sobre la encina. Dirigimos nuestra palabra a ella diciendo: ¿qué quiere vuestra merced? Y Nuestra Señora, con aquella voz extraordinariamente clara, afectuosa y maternal, respondió: quiero que continuéis yendo a la cova de Iría los días 13 y que continuéis rezando el tercio todos los días. En el último mes haré un milagro para que todos crean. Pregunta entonces Lucía a Nuestra Señora: ¿qué quiere vuestra merced que se haga con el dinero que el pueblo deja en la cova de Iría? Y Nuestra Señora responde con suavidad: hagan 2 andas. Uno, llévalo tú con Jacinta, más 2 niñas vestidas de blanco. El otro, que lo lleve Francisco, con más 3 niños. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobre es para una capilla que yo voy a mandar a hacer. Y Lucía entonces, que recibía tantos y tantos pedidos, decía a Nuestra Señora, quería pedirle la cura de algunos enfermos. Y Nuestra Señora, tal sería, si nuestro Señor nunca dejó de curar a nadie, ¿cómo iría Nuestra Señora a dejar de curar a estos o aquellos? Y ella, con aquella voz majestuosa, maternal, afectuosa, dice: sí, algunos curaré durante el año. Ella no cura a todos, si bien que nuestro Señor nunca dejó de curar a nadie. Ella no cura a todos. ¿Por qué? Porque es bueno que algunos continúen enfermos. La enfermedad es un bien, la enfermedad es un beneficio, porque ella nos aproxima de aquella situación en que nuestro Señor se encontraba en toda su pasión. La enfermedad nos obliga a pensar en la muerte. La enfermedad hace que nosotros pidamos más frecuentemente y con más confianza el amparo de Dios, la protección de ella misma, Nuestra Señora. Y por eso ella solo cura a algunos, porque a estos algunos haría bien curar, a otros no. Pero después de haber dicho que curaría a algunos durante el año, ella toma un aire más triste y acrecienta:
Rezad y rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas para el infierno, por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. E Y dichas estas palabras, Nuestra Señora se retiró como las veces anteriores en dirección al naciente. Durante largos minutos, los pastorcitos quedaron en estado de éxtasis. Se sentían invadidos, inundados, penetrados por una alegría indecible e insuperable. Después de tantos sufrimientos y temblores de estos pobrecitos, porque habían pasado mal durante estos días en las manos del administrador y siendo atormentados por preguntas y presiones y sin saber qué les podría acontecer. Ellos entonces, en este éxtasis, cuando fueron capaces de moverse y andar, cortaron alguna rama del arbusto sobre el cual Nuestra Señora había rozado su túnica y llevaron para su casa. Allí pudieron sentir que estaban con un perfume deliciosísimo y magnífico. Por tanto, no era propio de aquellos ramos, era algo que Nuestra Señora había dejado. Eran, como decían ellos, ramitas donde Nuestra Señora posó sus pies. Y así terminamos con la cuarta aparición. Quinta aparición. Nosotros debemos prepararnos para recordar lo que se dio en la quinta aparición y que se verificó el día 13 de septiembre de 1917. En el transcurso de estas sucesivas apariciones de Nuestra Señora en la covadería, había aumentado el número de los que querían participar de ellas, de los que querían estar en este acontecimiento, y por lo tanto, aquellos que acreditaban en las apariciones. El día 13 de septiembre, por lo tanto, el flujo de gente, de peregrinos, de todas partes, una multitud llena de respeto. Se calculaba entre más o menos 15 a 20.000 personas, y tal vez hasta más. La hermana Lucía va a decir lo siguiente. Al aproximarse la hora, allí fui con Jacinta y Francisco entre numerosas personas que apenas nos dejaban andar. Los caminos estaban apiñados de gente. Todos nos querían ver y hablar, pidiendo que si fuese posible, insistiésemos a Nuestra Señora por sus necesidades. Sí, querían que apresurase porque Nuestra Señora a veces se demora en atender, y cuando Nuestra Señora se demora en atender, es buena señal, pues es señal de que ella nos va a dar mucho más de lo que nosotros estábamos pidiendo. La prisa que nosotros queremos que ella tenga se convierte muchas veces en demora. Y esa demora en atendernos en nuestras oraciones es para que recemos más, tengamos más méritos y también para que ella pueda dar más. Y por eso, presentadas a Nuestra Señora las necesidades, Nuestra Señora siempre atiende inmediatamente. Dijo ella, por fin llegamos a la covadería junto a la encina, pasando por una verdadera multitud, y comenzamos a rezar el rosario con el pueblo. Poco después vimos el reflejo de la luz y enseguida Nuestra Señora sobre la encina. Y Nuestra Señora con la voz de siempre. Siempre, siempre tan suave, encantadora, atrayente, dijo: continúen rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el Niño Dios, para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda.
traedla solo durante el día. Ahí dijo Lucía, me ha pedido mucha gente para pedirle muchas cosas, la cura de muchos enfermos, un sordomudo. Dijo Nuestra Señora, sí, algunos curaré, otros no. En octubre haré un milagro para que todos acrediten. Y comenzando a elevarse, desapareció como de costumbre. Según el testimonio de algunos de los que estaban allí en aquella ocasión, dicen que como en las otras veces, fenómenos atmosféricos se dieron. Observaron a distancia, aparentemente de 1 metro, un globo luminoso que en breve comenzó a descender en dirección al poniente y en la línea del horizonte volvió a subir en dirección al sol. Además de esto, la atmósfera tomó un color amarillento, verificándose una disminución de la luz solar tan grande que permitía ver la luna y las estrellas. Una nubecita blanca, visible hasta el extremo de la cova, envolvía la encina y con ella los videntes. Del cielo como que llovían pétalos de rosa o como que copos de nieve que se deshacían poco encima de las cabezas de los peregrinos sin dejarse tocar o coger por nadie. La aparición de Nuestra Señora dejó a los pequeños videntes felicísimos, consolados y fortalecidos en su fe. Francisco, de modo especial, se sentía transportado de alegría por la perspectiva que de aquí a 1 mes nuestro Señor Jesucristo, conforme les prometía la Reina del Cielo y de la Tierra. Y entonces estamos dentro de esta perspectiva del recuerdo de esta quinta aparición y vemos cómo Nuestra Señora ya va manifestando sus milagros, porque esta maravilla de movimentación del sol para acá, para allá, para más allá, y también estos copos de nieve que caen, pétalos de rosa, todo esto causa una impresión enorme en la multitud. Eran tal vez más de 20.000 personas ya, y esto causando un impacto no solo psicológico. No nos olvidemos de que no es solamente la psicología que entra en todo esto, entra también una gracia todo especial. Y esta gracia que toca en el fondo de las almas y que va a hacer fijar aquellos acontecimientos todos, fijar aquellos fenómenos todos por mucho tiempo. Y ahí entonces es que el ángel de la guarda de cada uno, las gracias que Dios dará a cada uno, van a penetrar con más profundidad y van a hacer con que aquella gente tenga conciencia de los grandes acontecimientos que vienen. Nuestra Señora preparando las almas para que así puedan perfectamente darse cuenta de la grandeza de los mensajes que van a ser transmitidos, de la grandeza de todos los acontecimientos que vendrán, y por lo tanto Nuestra Señora está usando de una didáctica extraordinaria. Pues si los profetas del Antiguo Testamento tenían didáctica y sabían cómo anunciar la palabra de Dios, pues eran inspirados por el Espíritu Santo, imaginen lo que debería ser la propia esposa del Espíritu Santo transmitiendo ese mensaje. Sexta y última aparición. Llegó por fin el esperadísimo día de la sexta y última aparición de Nuestra Señora a aquellos 3 pastorcitos. El otoño ya estaba avanzado porque estamos ya dejando para atrás todo el calor y las mañanas del otoño son frías. Una lluvia tremenda, porque las lluvias del otoño sin parar, habían transformado la cova de Iría en un inmenso lodazal. Y la lluvia ensopaba, por así decir, hasta los huesos de aquella multitud. Mas ya no eran 20.000, eran entre 50 y 70.000 peregrinos que estaban por allí. Había gente de todos los recantos de Portugal. Más o menos a las 11:30,
que el mar de gente, aquel mar de gente abrió paso a los tres videntes que se aproximaban. La hermana Lucía es quien nos va a decir lo que sucedió. Dice ella, llegados a la covadería, junto a la encina, llevada por un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario en medio de aquella lluvia. Poco después, vi unos reflejos de luz y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina. Inmediatamente me volví hacia ella y le pregunté, ¿qué quiere de mí vuestra merced? Y Nuestra Señora me respondió, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora del Rosario, que continúen siempre rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los militares volverán en breve para sus casas. Entonces Lucía se vuelve hacia Nuestra Señora una vez más e insiste, yo tenía muchas cosas para pedirle, si se cura a algunos enfermos o si se convierte en algunos pecadores, etc. Nuestra Señora le dice, unos sí, otros no. Es necesario que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados. Es lo que decíamos a poco. Muchas veces Nuestra Señora no cura por los beneficios que la enfermedad pueda traer, y por eso ella deja a la persona en su enfermedad a pesar de los pedidos de la persona. Otras veces, lo que Nuestra Señora está queriendo es que la persona se convierta y que por lo tanto ella abandone la vida en que está empantanada, a veces, desgraciadamente, en la vida del pecado. Y el pecado vuelve flaco y débil nuestro pedido, y la providencia quiere mucho más nuestro estado de gracia, nuestra santidad, que nuestra integridad física, nuestro bienestar de salud. Porque más vale morir desde que se salve el alma que vivir con el alma en el camino del infierno. Y por eso muchas veces no somos curados, y es lo que Nuestra Señora dice. Enmendarse y pedir perdón de los pecados es fundamental. Después de haber dicho esto, ella tomó un aspecto triste y dijo, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y según cuenta Lucía, abrió las manos e hizo reflejar el sol a través de sus manos, y mientras se elevaba continuaba proyectándose en el sol el reflejo de su propia luz. Habiendo desaparecido ella de esa luz, que ella misma irradiaba en el cielo, sucedieron 3 nuevas visiones como cuadros que simbolizaban los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Santo Rosario. Junto al sol apareció la Sagrada Familia, San José con el niño Jesús en los brazos y Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora vestía una túnica blanca y un manto azul. San José estaba también de blanco y el niño Jesús de rojo. Trazando 3 veces en el aire una cruz, San José bendijo al pueblo y el niño Jesús también hizo lo mismo. Las 2 escenas siguientes fueron vistas apenas por Lucía. En primer lugar, nuestro Señor, transido de dolor, de sufrimiento, como yendo en camino del Calvario, y Nuestra Señora de los Dolores, pero sin la espada en el pecho. El Divino Redentor también bendijo al pueblo, y enseguida apareció, gloriosa, Nuestra Señora del Carmen, coronada como Reina del cielo y del universo, con el niño Jesús en sus brazos. Mientras los 3 pastorcitos contemplaban esos personajes magníficos y celestiales, se operó a los ojos de toda la multitud el milagro que Nuestra Señora había anunciado. Había llovido durante toda la aparición. Al final de la conversación con Nuestra Señora, Lucía había gritado, miren para el sol. Pues bien, las nubes se abrieron y el sol apareció como un inmenso disco de plata, a pesar de su intenso brillo, y pudo ser contemplado directamente sin que dañase las vistas. Y las personas contemplaban absortas aquella maravilla.
De repente, y sin que nadie lo esperase, el astro comenzó a bailar. Gira rápidamente como una gigantesca rueda de fuego, para de repente, y luego comenzó a girar sobre sí mismo en una velocidad espantosa y finalmente, en un torbellino vertiginoso, sus bordes adquirieron un color escarlata, esparciendo llamas rojas en todas las direcciones, y esos haces de luz se reflejaban en el suelo, en los árboles, en los arbustos, en los rostros que estaban vueltos hacia el cielo, reluciendo con todos los colores del arco iris. El disco de fuego salta locamente 3 veces con colores cada vez más intensos, tiembla espantosamente y, describiendo un zigzag extraordinario, se precipita en dirección a la multitud aterrorizada. Un único e inmenso grito escapa de todas las bocas. Todos gritan al mismo tiempo, todos caen de rodillas en el barro y piensan que van a ser consumidos por el fuego. Muchos rezan en voz alta el acto de contrición. Poco a poco, el sol comienza a elevarse, trazando el mismo zigzag hasta el punto del horizonte de donde había partido, y ahí vuelve a ser imposible mirarlo, porque es nuevamente el sol normal de todos los tiempos y de todos los días. Y así, el ciclo de las visiones de Fátima se había cerrado. Los prodigios habían durado cerca de 10 minutos. Todos se entremiraban atónitos. Después, la alegría explotó. ¡Milagro! Los niños tenían razón. Los gritos de entusiasmo resonaban por las colinas adyacentes y muchos notaron que la propia ropa, que estaba empapada de agua, ahora estaba completamente seca. El milagro del sol pudo ser observado a una distancia de más o menos 40 kilómetros a la redonda. Todos se miraban de una manera encantadora. Nuestra Señora no demoró mucho en cumplir su promesa, llevarlos al cielo. Poco más de un año había pasado desde la última aparición en la Cova de Iría, cuando Francisco y Jacinta cayeron enfermos y gravemente enfermos. Una bronconeumonía terrible los atacó. Tal vez fruto de mucha penitencia que hacían. Sea lo que fuese como causa material de la enfermedad, lo cierto es que Dios así lo quiso. Dios así lo permitió. Esos 2 niños, él y ella, tan inocentes, tan llenos de santidad, quedaron enfermos. ¿Por qué nosotros, que somos pecadores, no debemos caer enfermos? La enfermedad no les hizo perder el fervor de hacer sacrificios como penitencia, conforme habían sido aconsejados por Nuestra Señora. Ellos percibieron que aquella enfermedad era un don de Dios para ellos y que la enfermedad debía conducirlos al cielo. Y fue durante esa enfermedad que Nuestra Señora les apareció nuevamente y les declaró que en breve los vendría a buscar. Primero Francisco, y que no demoraría mucho también, posteriormente, Jacinta. Tuvimos esta oportunidad única que nos es ofrecida no por una persona cualquiera, nos es ofrecida por la Santísima Virgen. Cuando ella descendió en Fátima para entrar en contacto con los 3 pastorcitos, dado que ella tiene el conocimiento de ciencia infusa y está en la visión beatífica, y como madre de los hombres, como reina de los ángeles, como reina nuestra, conoce toda la historia. Dios le revela todos los acontecimientos. Ella tiene un conocimiento de todo el desarrollo de la historia, porque siendo ella quien es, así debería ser. Y ella, en el momento en que bajó,
lo vio a usted, a senhora, a todos ustedes que están en este momento asistiendo a este DVD. Ella los vio. Ella sabía que existiría en el futuro este aparato, que habría esta posibilidad de entrar en contacto como ella lo hizo. Y este mensaje que a lo largo de esas apariciones tan maternalmente ella transmitió, en el fondo fue para cada uno que en este momento está tomando contacto con este mensaje. Ese es el mensaje que debe arrebatarnos, que debe hacer con que cambiemos de vida. Un punto es esencial: el rezo del Santo Rosario. Ella hizo cuestión, penitencia, cuidado con las modas, sobre todo con el racionalismo de los días de hoy, el materialismo, el relativismo que está tan culminado de recriminaciones por parte de nuestro Papa felizmente reinante, Benedicto XVI. Todo esto es para nosotros. La Santísima Virgen nos habla directamente. Todos estos inventos nos permiten entrar en contacto con María Santísima, con la realidad, con la profundidad de todo el mensaje que ella nos transmitió a lo largo de todas estas apariciones. Nuestra Señora promete una séptima, que en esta séptima ella nos encuentre con el rosario en la mano y dispuestos enteramente a abrir el corazón para que ella tome cuenta de él cuando venga. Desde ya, desde ahora, vamos a entregar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, todo a la Santísima Virgen, y permanecer enteramente unidos a ella es lo que quiere de nosotros. Que no nos olvidemos de ella. No nosso dia a dia a tenhamos presente. Fátima es un punto de referencia, pero un punto de referencia altísimo para nuestra existencia, un punto de referencia esencial. Debemos tener nuestro corazón y nuestra atención puestos en Fátima, puestos en Nuestra Señora, y a lo largo del día, pequeñas oraciones, pequeños dichos. Madre mía, cuánto os amo. Madre mía, protegedme. Nuestra Señora de Fátima, iluminadme. Nuestra Señora de Fátima, dadme la alegría, el placer de vuestra protección a cada paso. Madre mía, no me abandonéis. ¿Cuántas cosas podríamos decirle? Y ella siempre estará oyéndonos. Abandonarnos, ella nunca lo hará. Es necesario que nosotros nunca la abandonemos. Y es en esta intención que yo invoco, por medio de Nuestra Señora de Fátima, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, para que les llene de toda especie de gracias, para perseverar y progresar dentro de este camino de una devoción ardiente, de una devoción llena de piedad a Nuestra Señora. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén.